25 de diciembre, mañana de Navidad. Mientras el mundo dormía, se desató una operación militar que los analistas militares califican. Al amanecer, los comandantes rusos ya se enfrentaban a una pesadilla operativa, con el puente de Oskal en el río y el patio de transferencia de Kupiansk reducido a cenizas. La principal arteria de suministro del ejército al sector Liman-Siversk había desaparecido. Los analistas estimaron que se necesitarían al menos 3 semanas para restablecer, incluso parcialmente, el servicio ferroviario. Hasta entonces, cada ronda de munición de artillería, cada litro de diésel y cada pieza de repuesto para tanques tendría que transportarse en camión, en una ruta más de 153 kilómetros más larga que antes. Ese desvío serpenteaba por carreteras expuestas y estrechos caminos rurales, todo dentro del alcance de los drones ucranianos, los ataques del HIMARS y las emboscadas de los partisanos. Para los oficiales de logística rusos, no era solo un inconveniente, era una zona de aniquilación cada vez mayor. Cada kilómetro extra significaba más combustible consumido, más conductores expuestos y más convoyes que vigilar. Los camiones que deberían haber estado entregando munición al frente ahora estaban atascados en atascos, vulnerables a los ataques. Conductores que deberían haber estado durmiendo ahora trabajaban turnos de 18 horas, exhaustos y cometiendo errores. El ataque de precisión no solo había dañado la infraestructura, había eliminado quirúrgicamente un nodo crítico en toda la estrategia del frente oriental de Rusia. Sin ese puente, sin ese patio de transferencia, toda la capacidad ofensiva en la región quedó paralizada. Los convoyes de suministro comenzaron a sufrir pérdidas casi de inmediato. Los drones los eliminaban en las carreteras. La artillería los atacaba en los cuellos de botella. Los combatientes partisanos les tendían emboscadas en las zonas rurales. Lo que una vez fue una línea de suministro segura y eficiente, se convirtió en un obstáculo mortal. Y en algún lugar de Kiev, los estrategas ya estaban planeando el siguiente punto débil que cortar. Al final, no fueron bombarderos de $1.000 millones, ni ofensivas blindadas masivas, lo que cortó la línea vital oriental de Rusia. Fue un enjambre de drones que valían solo decenas de miles de dólares. La precisión, la planificación y la sincronización habían convertido máquinas de bajo coste en un multiplicador de fuerza, derribando un centro estratégico valorado en cientos de millones. La lección fue tan clara como el humo negro que aún se alzaba sobre el Oskal. En la guerra moderna, las líneas de suministro no se defienden con distancia ni fortificaciones, sino permaneciendo invisibles. En el momento en que se conocen las coordenadas, ya se es un objetivo. Para Ucrania, este ataque fue una prueba de concepto. Demostró que la guerra asimétrica, utilizando tecnología barata y ágil contra defensas costosas y rígidas, podía funcionar a nivel estratégico. Para Rusia, fue una advertencia. Ninguna línea de suministro es segura, ningún puente es intocable, ningún sistema defensivo es perfecto. Y para todos los demás militares que observaban, fue un atisbo de un futuro donde lo pequeño, lo inteligente y lo silencioso pueden romper la columna vertebral de una guerra. La era de las batallas masivas de tanques y los combates aéreos no ha terminado, pero se le ha unido algo nuevo. Una guerra librada en las sombras, con máquinas que cuestan menos que un automóvil, pero que provocan una destrucción que vale millones. Y si te dijera que una sola noche, 9 segundos de fuego y acero, podría cegar el sustento de todo un frente militar. No con armas nucleares, no con tanques, no con aviones de combate que valen cientos de millones, sino con drones. Máquinas baratas, silenciosas y desechables, que cuestan menos que un coche de lujo. La mañana de Navidad, mientras Moscú dormía bajo un manto de niebla, Ucrania ejecutó uno de los ataques más precisos de la guerra. Un puente ferroviario de acero de 213 metros. Un enorme patio de carga repleto de combustible, municiones y proyectiles de artillería valorados en decenas de millones. Todo ello defendido por sistemas rusos de defensa aérea de vanguardia. Y en menos de 9 segundos, desapareció. No fue suerte. No fue desesperación. Fue brillantez calculada, una jugada de ajedrez que convirtió la fortaleza de hierro de Rusia en un cementerio en llamas. El mundo ha presenciado muchas batallas en este conflicto, pero lo que ocurrió en Kupiansk esa noche reescribió las reglas de la guerra moderna. Esto demostró que en el siglo XXI, la victoria no siempre pertenece al bando con las armas más potentes o el mayor número de soldados. A veces, pertenece a quien piensa con más inteligencia, ataca con más rapidez y desaparece
antes de que el enemigo siquiera sepa que le ha golpeado. Si quieres ver más vídeos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al crecimiento del canal. Ahora déjame llevarte al interior de la operación que lo cambió todo. Son las 3:42 de la mañana. El aire está denso por la niebla. La ciudad de Kupiansk yace congelada en la oscuridad, a solo 22 kilómetros de la frontera rusa. Nada se mueve, nada emite un solo sonido. Pero bajo esa quietud, algo ya está en movimiento. Ucrania llevaba semanas planeándolo. Su objetivo no era aleatorio. Era la vena yugular de la cadena de suministro oriental de Rusia. Un enorme puente ferroviario cruzaba el río Oskal, y justo, al sur, un patio de carga rebosante de armas, proyectiles de artillería y combustible, millones de dólares en logística, todo canalizado hacia el frente de Luhansk. Cada día trenes cruzaban ese puente con municiones, diésel, repuestos, alimentos, suministros médicos y todo lo necesario para que un ejército siguiera luchando. Sin ello, la ofensiva oriental se paralizaría. Moscú creía que este corredor era intocable. Lo habían reforzado con algunas de sus mejores defensas. Un sistema de defensa aérea Pantsir S-1, valorado en $30 millones, se alzaba en una colina con vistas al río, con sus cañones gemelos apuntando hacia el cielo y los portamisiles cargados y listos. A unos cientos de metros de distancia, un radar de alerta temprana, 1L-122, ve arriba el valle, buscando señales de calor, patrones de vuelo, cualquier cosa fuera de lugar. Los reflectores instalados a lo largo de las vías del tren proyectaban rayos nítidos en la oscuridad. Los soldados rusos llamaban a esta zona el talón de hierro. Se jactaban de que nada podía penetrarla. Habían entrenado durante meses, realizando ejercicios, respondiendo a simulacros de ataque, perfeccionando sus tiempos de respuesta. Pero Ucrania no iba a entrar por la puerta principal. Durante semanas, drones de reconocimiento habían estado explorando el perímetro, probando los tiempos de respuesta, mapeando los puntos ciegos, analizando el ritmo de las defensas. Las tripulaciones rusas estaban en vilo. Cada destello en la pantalla del radar los sobresaltaba. Cada sombra en la niebla parecía una amenaza inminente. Sabían que algo se avecinaba. Low presentation, pero no sabían cuándo ni cómo. La tensión era insoportable. Los soldados fumaban cigarrillos en el frío. Su aliento se mezclaba con la niebla. Los oficiales gritaban órdenes por radio, exigiendo mayor vigilancia. Todos lo sentían, esa sensación sofocante de que la calma no duraría mucho más. Entonces, sonaron las alarmas. Los focos se dirigieron bruscamente hacia la orilla del río. La torreta Pantsir giró, los cañones acelerando. Los operadores gritaron correcciones, preparándose para el impacto. Pero el enemigo no estaba donde esperaban. Ya estaba dentro. Mientras las defensas rusas se apresuraban a interpretar los picos de radar, la verdadera fuerza de ataque de Ucrania se abría paso a través de la oscuridad, a solo 6 metros sobre el río Oskal. 18 drones de ataque de largo alcance, una mezcla de modelos Beaver y Saize, se movían en formación cerrada, pegados a la superficie del agua. Volar a tan baja altura convertía el río en un escudo natural contra el radar, distorsionando las señales y ocultando a los drones en un corredor de ruido electrónico. Cada dron transportaba una carga útil específica. Los Beaver, con un precio de unos $30.0 cada uno, estaban armados con ojivas perforantes de hormigón, diseñadas para atravesar estructuras reforzadas. Los Scythe, más ligeros y rápidos, llevaban cargas de alto poder explosivo diseñadas para encender combustible y munición. A pesar de su costo relativamente bajo, el enjambre se movía con la precisión de un sistema de misiles guiados. Cada dron conocía su objetivo. Cada dron seguía su ruta programada con precisión mecánica. 2 grupos de ataque, 12 drones en total, despegaron primero, girando hacia el sur, hacia el patio de carga. Su misión era destruir los tanques de combustible, los contenedores apilados y las reservas de munición almacenadas en el patio ferroviario. Cada segundo de vuelo los acercaba a un objetivo que valía decenas de millones en la logística rusa. Los 6 drones restantes permanecieron en el río, zigzagueando junto a la línea de árboles. Su rumbo estaba fijado en el puente ferroviario de acero de 213 metros, específicamente en el pilar de soporte central que mantenía unida toda la estructura. Si lo destruían,
La línea de suministro de Rusia a Liman se rompería de la noche a la mañana. Los reflectores rusos barrían el agua con intensidad, pero los drones volaban demasiado bajo, demasiado rápido, demasiado silenciosos. Un operador de Pantsir gritó pidiendo coordenadas, pero la pantalla del radar solo mostraba un destello estático. La tripulación lo calificó de falsa alarma. Interferencias en el terreno, dijeron. Tal vez una bandada de pájaros perturbada por el viento. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Los drones apretaron la formación, con los motores zumbando como una sola cuchilla cortando el aire. Este era el momento hacia el que Ucrania se había estado preparando una aproximación silenciosa, sincronización perfecta y un ataque desde una dirección que Rusia nunca esperó. Los operadores que controlaban estos drones estaban a kilómetros de distancia, viendo transmisiones en vivo en pantallas brillantes, con los dedos firmes en los controles. Se habían entrenado para esto. Habían simulado esta misión cientos de veces. Ahora era real. La batalla por el sustento de Kupiansk estaba a segundos de detonar en el caos. El ataque comenzó con una precisión que parecía casi surrealista, atravesando el último velo de niebla. 3 drones Beaver cada uno, equipado con una ojiva penetrante de hormigón de 30 kilos. Se elevaron bruscamente desde su aproximación a baja altitud y se fijaron en el pilar de soporte central del puente. A apenas 90 metros de distancia, sus motores eléctricos se dispararon, impulsándolos a superar los 190 kilómetros por hora. El silencioso zumbido de sus motores se convirtió en un agudo gemido. El primer dron impactó en el centro. La ojiva se clavó en el hormigón armado antes de detonar con una explosión que recorrió el valle. Las ventanas de los barrios cercanos vibraron, a los perros ladraron. El suelo tembló. La gente se despertó confundida, pensando que era un trueno o un terremoto. El segundo dron impactó 3 segundos después, impactando contra la cara opuesta del muelle y desgarrando la jaula de varillas que sostenía el peso de la estructura. El acero crujió, el hormigón se desmoronó, el puente se estremeció violentamente. El tercero lo siguió al instante, asestando el golpe final. El hormigón se hizo añicos en una explosión de fuego, polvo y varillas retorcidas. Trozos de escombros salpicaron el río Askal, provocando olas que se estrellaron contra las orillas. Las tripulaciones rusas reaccionaron por instinto. El sistema Pantsir giró su torreta hacia el río, con los cañones acelerando y los misiles preparados. Los reflectores se encendieron mientras los operadores gritaban estimaciones de alcance y la orientación de los objetivos. Su entrenamiento se hizo efectivo. Se movían rápido, eficiente y desesperadamente. Pero sobre sus cabezas, 2 drones señuelo, municiones baratas que apenas valían $5.0 cada una, se inclinaban ante los reflectores, emitiendo señales de radar falsas. Las pantallas del Pantsir se iluminaron con objetivos falsos. Múltiples contactos, movimientos rápidos. Los operadores disparaban a ciegas, ráfagas de fuego trazador perforando el cielo nocturno, iluminando la niebla con ráfagas naranjas y blancas. En el terraplén de la vía, la infantería rusa se desplegaba. Un escuadrón disparó fusiles en la oscuridad, convencido de que las siluetas en la niebla eran drones que se acercaban. Otro equipo arrastró un inhibidor portátil a su posición, pero su señal se dispersó inútilmente por la superficie del río. La interferencia electrónica creó más confusión que claridad. Los verdaderos drones ya se habían ido, alejándose de la zona de la explosión, mientras el puente crujía bajo su propio peso al derrumbarse. Un profundo crujido resonó en el agua. Llovían chispas del muelle fracturado. La estructura se inclinó lentamente al principio, luego con un temblor que vibró a través del armazón de acero. El metal chirrió contra el metal. Los pernos chasquearon como disparos, y mientras Kupiansk contenía la respiración, los defensores finalmente comprendieron. La brecha era solo el comienzo. La verdadera tormenta aún se avecinaba. La destrucción del puente fue solo el primer golpe, incluso antes de que se desvaneciera el eco del derrumbe del muelle. Los 12 drones restantes sobrevolaron el patio de carga, 6 Beavers y 6 Scythes, cada uno con cargas explosivas de alto poder. Volaban en formación escalonada, con los motores zumbando como un enjambre de avispones metálicos. Desde tierra, parecían pájaros oscuros recortados contra el cielo nocturno. Las tropas rusas que se encontraban abajo nunca vieron venir el verdadero ataque. La primera oleada se lanzó directamente contra las pilas de contenedores de combustible. Un dron impactó contra un camión cisterna lleno de diésel, y la explosión fue instantánea, brutal.
magnífica. Un destello al rojo vivo, una columna de fuego ascendente. El calor se extendió por el patio, tan intenso que derritió el metal y convirtió la arena en vidrio. Los focos se hicieron añicos, en el suelo tembló. Los hombres se arrojaron al suelo, cubriéndose la cabeza. Entonces comenzó la reacción en cadena. Los tanques de combustible estallaron uno tras otro, cada explosión alimentando a la siguiente. Bolas de fuego anaranjadas se elevaban en oleadas, lanzando fragmentos de metal a cientos de metros de altura. Las chispas llovían sobre los vagones estacionados como confeti mortal. Los soldados se agachaban tras las barreras. Algunos disparaban a ciegas hacia arriba, balas trazadoras cortando el aire, inútiles rayos de luz perdidos en el infierno. Pero los drones seguían llegando. La segunda oleada se dirigió al tren de munición, que estaba parado en la vía 3. Llevaba proyectiles de artillería valorados en $2 millones y cápsulas de cohetes valoradas en 3 millones. Un Droneside se estrelló contra el vagón delantero. Una explosión cegadora, una onda expansiva, recorrió la playa ferroviaria, arrasando todo a su paso. Entonces llegó el enfrentamiento. ¡Boom! Otro y otro. Cada proyectil detonó con una sincronización violenta, creando una cascada de fuegos artificiales de chispas y escombros. Vagones enteros volcaron como juguetes. Las ruedas de acero se desprendieron y dieron volteretas por la playa, aplastando equipos y estructura. Una explosión lanzó un contenedor de carga a 50 metros por los aires, aplastando una caseta de mantenimiento y sepultando la maquinaria bajo metal retorcido. El humo se espesó, extendiéndose por el suelo en nubes negras que obstruían los pulmones y picaban los ojos. Las llamas se elevaron aún más, lamiendo el cielo, visibles a kilómetros de distancia. Las radios crepitaban con órdenes confusas. Los comandantes gritaban pidiendo informes de situación. Las unidades pidieron refuerzos, médicos, ayuda. Las tripulaciones rusas intentaron controlar una ametralladora situada en una colina cercana. Pero el calor los obligó a retroceder. El aire mismo parecía arder. El cielo titilaba rojo y naranja. El fuego lo engullía todo en combustible, municiones, suministros, equipo, esperanza. Un último Droneside pasó rozando las llamas y se precipitó sobre los tanques de combustible restantes. Una detonación más. En la noche se abrió paso y por primera vez todo el centro de suministro ardía como un infierno gigantesco e incontrolable. El rugido era ensordecedor. El calor insoportable. La destrucción absoluta. El rugido de las explosiones secundarias aún resonaba en el valle cuando el puente finalmente cedió. Ya debilitado por el impacto inicial, su pilar central ya no pudo soportar la carga. Con un crujido de acero desgarrado y remaches rotos, el puente no se derrumbó de golpe. Durante casi 30 segundos, crujió bajo su propio peso, mientras el polvo de hormigón se derramaba sobre el río como humo. Los ingenieros que posteriormente revisaron las imágenes dijeron que era casi como si el puente luchara por mantenerse en pie, resistiéndose a la propia gravedad. Entonces, con un último crujido, que sonó como si el mundo se partiera en dos, un tramo de 65 metros se derrumbó sobre el Oskal, lanzando un geyser de agua y escombros al aire. El chapoteo fue enorme, con olas que rompieron contra ambas orillas, inundando las zonas bajas. La línea ferroviaria quedó cortada, completamente inoperativa en el futuro previsible. En el patio de carga la destrucción fue asombrosa. Las señales de calor satelitales confirmaron posteriormente que el 70% de las instalaciones estaba ardiendo o reducidas a escombros. 14 vagones de tren, muchos de ellos cargados con munición, habían desaparecido, reducidos a estructuras de acero retorcidas, apenas reconocibles como vehículos. Más de 40 contenedores de carga estaban envueltos en llamas. Su contenido hervía, reventaba o simplemente se incineraba hasta quedar irreconocible. El patio de combustible era un cráter irreconocible, que aún brillaba naranja por el fuego residual. Una columna de humo negro se elevaba miles de metros, desplazándose hacia el este, en dirección a la frontera, visible en las imágenes satelitales durante horas. Las comunicaciones de las unidades logísticas rusas se silenciaron abruptamente. El mando intentó comunicarse con ellas repetidamente por radio nada solo estática. Toda la red de suministro del sector acababa de ser amputada, y en la oscuridad, humeante, el único sonido era el siseo del metal quemándose y el lento y resonante colapso
de lo que una vez fue el corazón de la vital línea ferroviaria de Rusia hacia el este.